Hola amigos y amigas de Kafetagunea. Hoy 24 de febrero nos hemos vuelto a juntar a las 12 de la mañana aproximadamente para retransmitir una nueva charla en directo a través del canal que Kafetagunea tiene en YouTube. Acordaros que si queréis recibir las novedades de Kafetagunea veréis en la parte de abajo la opción de suscribiros. Así que si queréis recibir noticias, novedades, nuevos vídeos, publicaciones a través de YouTube, acordaros que os podéis suscribir. Nos podéis también seguir en Instagram, Facebook, Twitter y en las demás redes sociales. Además de acudir a los centros que los tenéis en todas las localidades del País Vasco. Mi nombre es Eneco, soy trabajador de Cafeta y estaremos juntos durante la siguiente media hora. ¿Hablando de qué? Pues como veis en la pantalla, de el NFC. Usos, consejos, ¿para qué sirve el NFC? Que a continuación veremos lo que es. Con todo, bienvenidos y bienvenidas a todos y nos pondremos a ello poco a poco. Gracias por estar ahí. Antes de nada, y para romper un poco el hielo, NFC, comunicación de campo cercano. Más o menos un poquito os hacéis a la idea, ¿no? Comunicar algo en un campo cercano, es decir, una cosa muy cerca de la otra. Es decir, ahora por un momento imaginaros no tener que utilizar tarjetas. Tarjetas me refiero a las tarjetas que hemos utilizado toda la vida, ¿no? La tarjeta del médico, la tarjeta del banco, la tarjeta del metro o del autobús. La idea, ¿cuál es con la tecnología NFC? Pues que vuestro teléfono, vuestro smartphone, sea vuestra llave, vuestra tarjeta bancaria, la tarjeta del hotel, la tarjeta del médico, es decir, sustituir el smartphone o la tablet por las tarjetas. Un poco eso sería la idea general del NFC, de la comunicación de campo cercano, es decir, el móvil como llave para todo. Es decir, NFC, al final son siglas que están puestas en inglés, Near Field Communication o comunicación de campo cercano, una tecnología de comunicación inalámbrica, no hace falta ningún tipo de cable de corto alcance, es decir, la distancia entre dispositivos tiene que ser muy corta, de alta frecuencia y que al fin y al cabo que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Un ejemplo, pues por ejemplo, el intercambio de datos entre dos teléfonos. No es más que eso. Corto alcance, alta frecuencia, intercambio de datos entre dispositivos. NFC. Para seguir, os pondré varios ejemplos, porque muchas veces la verdad que la idea se entiende mejor a través de fotografías que desde palabras. Es decir, por ejemplo, ahí veis el ejemplo más claro y el que hoy en día utilizamos, el que yo habitualmente utilizo. Es decir, comunicar el datáfono y el smartphone, por ejemplo, cuando vais a pagar. Es decir, vosotros lo que utilicéis es vuestro smartphone, vuestro teléfono, como si fuese la tarjeta. Acercaríais vuestro teléfono al datáfono, como veis ahí, y, digamos, haríais el pago. Hombre, antes que eso tendríais que tener la aplicación del banco instalada en vuestro teléfono, pero eso hablaremos un poquito más tarde. En las imágenes lo veis claro. Otro ejemplo, mucha gente utiliza el smartwatch, es decir, en vez del smartphone, que al final viene a ser lo mismo, el smartwatch. Seguramente muchas veces habréis visto personas que igual acercan el reloj al datáfono y se realiza el cobro. Hombre, hay que cumplir unos requisitos, pero que eso lo veremos un poquito más tarde, ya que esto no son más que ejemplos. Identificación en el cajero. Muchos cajeros hoy en día también disponen de la tecnología NFC. Es decir, vosotras acercaríais el teléfono al cajero, a través de un campo magnético se comunicarían y ya pues directamente no tendríais que insertar tarjetas, directamente ya tendríais disponibles las opciones del cajero. Muy bien. Transferencia de archivos. Hoy en día muchas veces igual mandáis imágenes a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, pero el NFC
otra opción que tiene es la transferencia entre dispositivos de archivos, fotografías, imágenes, documentos. Eso sí, como hemos dicho antes, tiene que ser de corto alcance y como veis en la fotografía, pues ya veis que los teléfonos están uno junto al otro muy cerca, no hay ni 5 centímetros entre ellos. Identificación y etiquetas, que veremos más tarde. Hoy en día podéis adquirir una especie de etiquetas que son como pegatinas, stickers, que por ejemplo, si os fijáis en la imagen, la persona lo tiene ahí pegado. Pues ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, puedo acceder a mi puesto de trabajo que disponga de NFC, digamos, acercar al aparato que me han colocado en la puerta, digamos que ese aparato leería mi sticker, mi pegatina y se me abriría la puerta. O sea, no es todavía muy habitual, pero el tema de las etiquetas, los stickers, que también veremos un poquito más detalladamente más adelante. Bueno, varios coches también pues disponen de NFC. ¿Para qué? Pues directamente para abrir o cerrar el coche a través del smartphone o muchas veces, como vienen en las películas, para poder arrancar el coche desde el smartphone. Digamos que todavía esto no está muy al día, pero bueno, es un uso que se le podría dar a ciertas marcas, ciertos coches. Muy bien. Identificación y acceso, como hemos dicho antes, para acceder a tu puesto de trabajo, para acceder a la empresa, a edificios gubernamentales o lo que fuese. También existe la opción. Ya veis en la imagen un poco, acercaríais el teléfono al aparato correspondiente y pues haría la llamada, se abriría la puerta o lo que fuese. Muy bien. Pues un poco eso han sido ejemplos, pero ahora os diréis, oye, ¿y esto del NFC, de dónde viene la tecnología de corto alcance NFC? Pues más o menos del 2003. No sé si os acordáis dónde estabais en el 2003 y más que dónde estabais, no sé si os acordáis, a ver, en el 2003, qué teléfono móvil teníais entre manos. Vale, digamos que en el 2003 pues todavía no teníamos smartphone. Vale, ¿qué ocurre? Que hasta el 2008 no se incluyó en los teléfonos. Por ejemplo, la marca Nokia ya en el 2008, digamos que incluyó esta tecnología junto al Bluetooth para el intercambio de imágenes. Yo directamente, pues yo me acuerdo que en el 2008, pues yo creo que todavía andaba con mi Nokia. Ya veis que os acordáis de estos teléfonos de teclado pequeños, pues más o menos sería el año 2007-2008. Vale, al fin y al cabo lo que es una plataforma abierta para dispositivos móviles, hoy en día smartphones, y el objetivo, pues intercambio de datos. Vale, eso sería un poco el tema. O sea que ya veis 2008, 2003, un poco los años para que os situéis un poco. Muy bien, vale. El NFT, más que para la transmisión de grandes cantidades de datos, es para comunicación instantánea, es decir, identificación, validación de equipos y personas al momento, al instante. Es decir, yo paso mi teléfono por un datáfono y el cobro. Yo paso el teléfono por el aparato de mi empresa y se me abre la puerta. O sea, son todas cosas instantáneas. ¿Vale? La tasa de transferencia 424 kbit, como veis ahí, ¿vale? Un poco la velocidad, ¿vale? A continuación os he puesto, para que os situéis un poquito, pues la tasa de transferencia, que se define como la velocidad real de transporte de datos a través de una red telemática, la cual normalmente se mide a través de los megabytes por segundo, ¿vale? O sea que ya veis que aquí, doy para atrás, ahí tendréis 424. La velocidad pues es rápida, porque tener en cuenta que la comunicación es instantánea, al momento. No hay que esperar, ¿vale? No es que yo pase mi teléfono por el datáfono, pasen 4 minutos y se haga el cobro. No, está como cuando pasáis la tarjeta. El cobro al instante, ¿vale? Así que ya veis la tasa de transferencia, ¿vale? La velocidad un poquito real de transporte de datos entre un aparato y otro. Muy bien, sigamos adelante con ello. Vale, puntos fuertes de la tecnología NFT, pues como acabamos de decir,
la velocidad de comunicación realmente es muy, muy rápido, por no decir instantánea, ¿vale? Son unos segundos de margen. Lo bueno que tiene, pues que no necesita emparejamiento de aparatos. Cuando digo emparejamiento, ¿a qué me refiero? Pues imaginar que un día compráis un altavoz Bluetooth para el teléfono móvil o para la tablet. ¿Qué ocurre? Que tú, a través de los ajustes de tu teléfono, tienes que acceder al Bluetooth, activar el Bluetooth. A continuación, tienes que buscar entre los, tienes que buscar el aparato, que en este caso sería digamos, un altavoz Bluetooth y emparejarlo, es decir, unirlo, ¿vale? O yo, por ejemplo, digamos, quiero utilizar en manos libres de mi automóvil, tengo que ir al coche, activar el Bluetooth del coche, emparejar, unir mi teléfono con el coche. En el caso del NFC no es necesario ningún tipo de emparejamiento. Imaginar que vais a una tienda a pagar con el smartphone y os dice la persona de la tienda, ahora tienes que emparejar a través del Bluetooth tu teléfono con mi datáfono. No hace falta ese tipo de gestiones. ¿Cuál es la contrapartida o el punto débil? El alcance. Es decir, yo ahí os he puesto como 15-20 centímetros máximo, es decir, mi teléfono y el datáfono 15-20 máximo. Si no, no se podrían unir. Y habitualmente suelen ser 5 centímetros. Es decir, contra más puntos estén, mejor. La comunicación va a ser más rápida. Si no, va a fallar. O sea, que serían puntos fuertes, velocidad instantánea y no hace falta emparejamientos. La contrapartida, acordaros, el alcance. Los aparatos tienen que estar muy cerca el uno del otro. Si no, fallaría. Muy bien. Vale, ahí estaría. ¿Cómo se crea entonces la comunicación NFC? Se realiza mediante la inducción, es decir, al crear un campo magnético a través de las antenas que tenemos en nuestros dispositivos cercanos, ¿vale? O sea, sería nada, un campo magnético que se hace entre los dos aparatos, ¿vale? Y una vez que se crea el campo magnético, digamos que se crearía un poco el transporte de datos de uno a otro, ¿vale? ¿Qué es el campo magnético? Pues un campo magnético que suena tanto a película, digamos que es la consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, flujo de electricidad, ¿vale? El flujo decrece con la distancia, tengo los aparatos juntos, hay muy poca distancia, entonces ahí en esa poquita distancia se crea un campo magnético y entonces se hace el intercambio de datos entre un aparato y otro. De todos modos, si queréis indagar o investigar de los campos magnéticos, ya sabéis, acceder a Internet y ahí tenéis un poco de información disponible para no aburriros. Muy bien. El NFC. Tenemos dos tipos de NFC, el activo y el pasivo. Vale, en lo que respecta al activo, ambos equipos con NFC pueden leer y escribir datos en los dispositivos. Ambos aparatos necesitan energía, es decir, necesitan batería, ¿vale? Por ejemplo, el pago con el móvil, es decir, yo tengo mi smartphone, que le hace falta energía, le hace falta batería, y tengo el datáfono, que el datáfono también tiene su batería, necesita su energía para funcionar, ¿vale? O sea, ambos aparatos son activos, tienen vida propia, necesitan energía. Y el pasivo, un dispositivo activo, que por ejemplo sería mi smartphone, que tiene su batería, y el otro únicamente lee. Es decir, es lectura, solo lee la información y no necesita vida propia, para que me entendáis. ¿Vale? Por ejemplo, obtener los ingredientes de un producto acercando el móvil. Hay aplicaciones que si tú te las instalas en el móvil, puedes acercar tu teléfono al código de barras de un producto y te ofrece información de ese producto. Pues digamos, con el NFC sería del estilo. Lo que pasa es que no te haría falta tener una aplicación para ello. ¿Qué ocurre? Que yo acercaría mi teléfono al producto y el producto no tiene vida propia, no le hace falta batería, pero a mi teléfono sí. Así que ya veis, sería el activo y el pasivo, que ahora os pondré unos ejemplos para que vayáis viendo. Muy bien, pues el activo. Los dos dispositivos generan un campo electromagnético
para el intercambio de información. En este flujo de datos va en dos direcciones, de mi teléfono al otro teléfono, de mi teléfono al smartphone y del smartphone al otro teléfono. Ejemplos prácticos serían realizar un intercambio de datos entre dos teléfonos, ¿vale? Es bidireccional sería, por deciros de una manera u otra. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, tenéis un par de fotos para que lo entendáis bien. De un teléfono al otro teléfono y del otro al otro, bidireccional. Del datáfono al smartphone y del smartphone al datáfono, ¿vale? La energía, el campo electromagnético se crea y la información va de un sitio a otro, ¿vale? Activo. El pasivo. Solo uno de los dispositivos genera el campo electromagnético y el otro dispositivo aprovecha ese cambio para intercambiar la información. Un ejemplo es el modelo típico de los abonos de autobús, que quizás aquí todavía no lo tengamos, pero en muchos países ya funciona. ¿Vale? Tú subes al autobús y con solo acercar, digamos, tu smartphone, automáticamente se valida el viaje y descuenta el saldo de tu cuenta. ¿Vale? Ya te digo que el dispositivo activo sería el smartphone, pero el pasivo, como veis ahí, que sería el aparato que tenemos puesto en el autobús. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, en la foto lo podéis ver claro. ¿Veis cómo acercamos el teléfono y ya estaría? Muy bien. Ya veis que a veces, muchas veces, con las imágenes entendéis, se entiende mucho mejor que si os lo explico directamente con palabras. Muy bien, pues para seguir un poquito con la tecnología NFC, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Veis? Tenemos que tener activado, claro está, el NFC, digamos, en nuestra tablet, smartwatch o smartphone, ¿vale? Acercamos el dispositivo directamente, que habitualmente suelen ser menos de 5 centímetros, y ya la transacción se crea. Hoy en día, sobre todo, ¿para qué lo vais a utilizar? ¿O para qué lo vais a probar? Yo, por ejemplo, lo que he hecho habitualmente he hecho pruebas para pagar con ello, ¿vale? Que después os diré, claro, que tendréis que tener la aplicación del banco instalada, que os diré después. Os voy a poner esta foto, pero un poquito más ampliada para que lo podáis ver mejor. ¿Veis? Ahí tendríais. El emisor sería yo, que estoy en la parte de la izquierda. El receptor sería el datáfono, que está en la derecha. ¿Veis? Entre los dos aparatos se crearía un campo magnético y después se haría la transición. De todos modos, tener en cuenta que cuando hagamos pagos con el móvil, habría que desbloquear el móvil o introducir un PIN. Es decir, el pago no se hace tal cual, ya está el pago. No, no. Habría que desbloquear el dispositivo, ya sea con un PIN, con la cara, con un patrón o cada cual, digamos, con el ajuste de seguridad que tenga instalado en su teléfono. Muy bien. Aplicaciones y usos que hoy en día se le pueden dar. Hay alguno que se usa, otros pues de momento no tanto, pero bueno, que sepamos que existen, que están ahí y quizás, quién sabe, si un día nos toca utilizarlo, pues que conozcamos esta tecnología. Iremos viendo de uno en uno las opciones que tenemos. ¿Ves? Identificación. Abrimos y cerramos cerraduras, puertas. Podemos identificarnos, digamos, con nuestro DNI, carnet de conducir. A ver, sería algo similar. Seguramente muchos y muchas de vosotros y vosotras tengáis el pasaporte COVID. Y el pasaporte COVID en la parte superior derecha tiene como un código QR, los famosos códigos QR, que en Café Tagunea tenéis disponibles la charla sobre el código QR tanto en euskera como en castellano. Pues digamos que para leer los códigos QR en nuestro teléfono o utiliza directamente la cámara de fotos, para leer el código QR, o tenemos que instalarnos una aplicación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que para ello, pues digamos que tenemos que acercar el teléfono, abrimos la cámara, escaneamos el código QR y nos daría la información. Pues con el NFC no nos haría falta utilizar la cámara de fotos. Directamente acercando el teléfono a menos de 5 centímetros ya nos identificarían. ¿Vale? El ejemplo del certificado COVID os lo he puesto porque seguramente muchos y muchas lo tengáis y os habrá tocado utilizarlo en algún sitio alguna vez. ¿Vale? Pues sería eso mismo, pero sin utilizar la cámara del smartphone. Muy bien. Intercambio de datos. Imaginad que vais a un museo y de pronto veis en una NFC, la etiqueta NFC.
pues con solo acercar vuestro smartphone os daría información del museo, de la obra, del cuadro o de lo que fuese, para validar entradas, intercambio de tarjetas, información de productos. Yo ahora mismo, pues con el tema este del NFC, pues muchas veces voy fijándome allá donde voy a ver si el aparato en el que estoy pues dispone de NFC. Hay habitualmente cuando eso, pues digamos que de momento no está muy implantado, pero seguramente veréis el icono de la tarjeta, del icono del NFC ahí en algún lado puesto, lo mismo que el del Bluetooth. Muy bien, sincronización de dispositivos, ¿vale? Podemos emparejar nuestro dispositivo móvil con nuestro coche, con los auriculares, manejo de aparatos domóticos, es decir, ya sabéis el tema de la domótica, de voy a encender la luz desde casa, voy a poner la calefacción desde casa o mientras llego a casa, subo y bajo las persianas. Pues en ese tipo de dispositivos también se está implantando poco a poco la tecnología NFC. Muy bien, automatización de acciones. Y diréis, ¿y esa foto que vemos ahí a la derecha, qué será? Pues esas son las llamadas etiquetas NFC, etiquetas o stickers. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, os he puesto más ejemplos, ¿veis? De las etiquetas o stickers NFC. Vale, ahí está. Muy bien. A ver, y al final, digamos, ¿qué son estas etiquetas? Pues digamos que, a ver, estas etiquetas digamos que hay que configurarlas, pero todo lo que tenemos que hacer es dejarlas donde las vamos a utilizar. Suelen tener un adhesivo para poder pegarlas, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que digamos que una vez que nosotros tengamos una etiqueta, después de haberlas configurado, que bueno, para eso yo creo que vamos a planificar otra charla, pues digamos que nosotros pasaríamos nuestro smartphone, imaginar por encima de esa etiqueta y nos haría una llamada, nos pondría la calefacción, nos mandaría un correo electrónico o nos enchufaría las luces, ¿vale? Digamos que esas están programadas para automatizar, para realizar algún tipo, digamos, de acción, ¿vale? Muy bien, esas etiquetas habría que comprarlas, prepararlas y, digamos, después, pues nada, colocarlas donde queramos. Vale, después, pues realmente lo que hoy en día vais a hacer o podéis probar que es pagos con el teléfono móvil. Yo habitualmente la tecnología NFC, ¿para qué lo utilizo? Para pagar con el móvil. Requisitos, pues que tendríais que tener en vuestro smartphone, digamos, la aplicación de vuestro banco instalada, porque al fin y al cabo, ¿qué hacemos? Añadimos a nuestro teléfono móvil una tarjeta de crédito, sea la que sea y del banco que sea. Únicamente tenemos que tener nuestro NFC activado, ¿vale? Y tener en cuenta que una vez que lo tengamos activado, cuando vamos a realizar el pago y pasamos nuestro teléfono por el datáfono, como veis en la imagen, tenemos que desbloquear el dispositivo, ya sea con el PIN, con el patrón o pues muchos teléfonos, ya veis que hoy en día se desbloquean directamente con el rostro, ¿vale? Ahí cada uno lo que tengáis. No es tan fácil como pasar el smartphone directamente por el datáfono y ya está el cobro, no. Hay que desbloquear el teléfono. Lo mismo que muchas veces igual pasas, digamos, la tarjeta y te pide que marques en el datáfono el PIN, pues lo mismo, pero desbloqueando el teléfono. O sea que por eso pues podéis andar tranquilos, que bueno, eso te da una seguridad en el tema de los pagos. Podéis probar cualquier día y de todos modos, si veis que tenéis alguna consulta, siempre podéis venir a vuestro Café Tabuena más cercano y le echaríamos un vistazo. Muy bien. Ya os diréis, oye, pues vale, está muy bien todo ello, pero ¿cómo saber si mi móvil, si mi smartphone, mi tablet o mi smartwatch pues tendría la tecnología NFC? Porque no todos la tienen, ¿vale? Vale, ahora lo comprobaremos tanto si tenéis iPhone o tenéis un teléfono Android, ¿vale? Veremos un poquito las dos opciones para que trasteéis con tus teléfonos y digamos, y lo veis, y si de aquí en adelante algún día pues os toca cambiar de teléfono, pues que también echéis un vistazo para ver si vuestro teléfono tiene o no tiene. Y si no tiene, pues digo, oye, pues acaso voy a tenerlo con NFC. Si lo utilizo ya lo activaré y si no, lo desactivo. Ya lo pondré cuando quiera utilizarlo. Vale. Por ejemplo, si sois usuarios de iPhone, si tenéis el sistema operativo iOS, os haría falta tener un iPhone 6
y de ahí para arriba. iPhone 6, iPhone 6S, 8, vamos, de ahí en adelante, ¿vale? Hay, por ejemplo, pues a ver, seguramente sabéis que tenéis, si no acordaros que en el iPhone tenéis el icono de los ajustes, general, y dentro de general tenéis la opción de información, ¿vale? Y ahí tendríais un poquito la versión de software que tenéis, en este caso, pues la 15.3.1 y el nombre del modelo. En este caso, por ejemplo, pues el ejemplo que os he puesto sería un iPhone 12. Pero yo os digo que si tenéis de iPhone 6 o superior, nada, no tendríais ningún problema. Ya tenéis el chip integrado en vuestro smartphone. ¿Vale? Y en cuanto a Android, ¿vale? Si sois usuarios de Android, pues tendríais dos opciones. Una es comprobar si tenéis NFC directamente en los ajustes directos, es decir, nada, deslizando con el dedo de arriba hacia abajo para que por un lado os aparezcan ahí los ajustes directos. Si tenéis el Wi-Fi activado, los datos, el brillo, la pantalla, pues ahí habitualmente suele venir NFC. Si veis que ahí no lo tenéis a mano, siempre podéis ir a ajustes y dentro de los ajustes suele estar en conexiones. ¿Vale? Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Y ahí veréis si tenéis o no lo tenéis y si lo tenéis activado o no tenéis activado. Si alguna vez vais a tenerlo, vais a utilizarlo, activarlo. Si de momento no vais a utilizarlo, solo tenéis pues curiosidad por saber lo que es, lo mejor, tenerlo desactivado. Así que ya te digo, echar un vistazo a vuestro teléfono, a vuestro smartphone, a ver si disponéis de tecnología NFC integrada en los dispositivos. Muy bien. Pues ya, para ir acabando por hoy, pues nada, vamos, digamos, a resumir esto en pocas palabras. El NFT se pensó como sucesor de los códigos QR, ya que evitan tener que abrir la cámara y enfocar a un código. Yo quiero leer un código QR, desbloqueo el teléfono, abro la cámara o la aplicación, acerco y, digamos, me daría la información correspondiente. Con el NFT no haría falta, acercaríamos el smartphone y sería suficiente. Se crearía el campo magnético, la conexión y se haría la transacción correspondiente. ¿Vale? Con solo acertar el smartphone ya tienes acceso a la información, lo que acabamos de comentar. Muy bien, vale, fácil y seguro de utilizar, información inmediata, ya que hoy vivimos que lo queremos todo ya, lo queremos todo inmediato, pues esto sería inmediato. Bueno, si haréis pagos con él, permite controlar el gasto de los pagos, variedad de usos, como acabamos de ver en todos los ejemplos que os he añadido en la presentación. Muy bien. Distancia de transmisión. Acordaros que el NFT solo funcionará si tenéis corto alcance, es decir, los aparatos tienen que estar máximo 15 centímetros, 20 centímetros, pero la verdad que tienen que estar, nada, si son 5 centímetros, mucho mejor, ¿vale? El mejor ejemplo, acordaros, el datáfono, la terminal de pago y el smartphone, que lo pasáis, nada, casi pegando el uno del otro, la distancia. Muy bien, ahí está, NFT es un medio de transmisión inalámbrico, sin cables y seguro. Muy bien, la reducida distancia de acción hace que sea muy difícil de que un tercer dispositivo interfiera en la conexión. Es decir, digamos que tú tienes tan cerca un aparato del otro que es difícil que un tercero se cuele en la transmisión. Y eso que hace nos da seguridad. ¿Vale? O sea, que eso es un poco, ahí os he puesto resumiendo seguridad, porque dices, vale, esto está muy bien, pero ¿será seguro? ¿No será seguro? Pues la idea es esa, que digamos que como tú tienes tan cerca un aparato del otro, eso lo que te da es seguridad, ¿vale? Muy bien, ahí está. O sea, que ya os digo, tener en cuenta eso, que muchas veces es un poco lo que se nos queda siempre en el tintero, de la idea de, oye, está todo muy bien, pero claro, ¿será seguro o no será seguro? Pues ese corto alcance lo que le da es seguridad a la transacción de datos. Muy bien. Y si me tengo que quedar con un titular de todo lo que hemos hablado en este rato que llevamos juntos, pues nada, NFC móvil, la tecnología a tener en cuenta, mucho más que pagar por el móvil. Pagar por el móvil es el uso que habitualmente se le va a dar hoy en día, el uso más común, pero ya veis que hemos visto muchísimos más usos y que, bueno, todas las aplicaciones que tiene en el día de hoy.
Eso es, mucho más que pagar con el móvil. Vale, pues eso ha sido todo por hoy. Hoy hemos estado hablando de la tecnología NFC. Tenéis también disponible esta misma charla en euskera, que la retransmitimos ayer también en directo. Además de esta, tenéis un montón de ellas más en el canal que KZ Gunea tiene en YouTube. Y acordaros que, bueno, ya estamos a finales de febrero y que próximamente empezaremos también con todas las charlas del mes de marzo. Nada. Gracias por estar ahí, eskerrik asko, y nos vemos en la siguiente charla. Hasta otra. Agur.